Con el sonido, ya ves la importancia, no de reemplazar por la inteligencia artificial. Arrancamos esta mano a mano con uno de nuestros invitados estrella de esta 10ª edición del Festival Internacional de Literatura Tucumán, Luciano Lamberti. En las mano a mano realmente leemos la biografía de la persona que vamos a conversar. Luciano Lamberti nació en San Francisco, Córdoba, en el 78, es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, ha publicado el libro de poemas San Francisco y los libros de cuentos El asesino de chanchos, El oro que podía adivinar el futuro, La casa de los eucaliptos y Gente que habla dormida. Las novelas La maestra rural, La masacre de Krueger, que fue finalista del premio Edife Filba, la masacre de Krueger, y Los abetos y la recopilación de notas periodísticas titulada Plan para una invasión zombie. En 2023 se publicó la novela Para hechizar, en realidad ganó el premio Clarín, la novela Para hechizar a un cazador, y Luciano dicta talleres de escritura y trabaja también como guionista. En este sentido, ya para iniciar, digamos, esta cuestión de la conversación, cuando lo crucé acá a Luciano, él recordó, digamos, que él en esta tarea de dictar talleres, ya antes de que comience el film, vino a Tucumán un par de veces a dictar talleres literarios, y de hecho incluso aprovechamos una de esas visitas para presentar en el Rouget este libro, que es El oro que podía adivinar el futuro, que lo presentamos creo que en 2012, por ahí, no sé, no estoy tan seguro. Y en tu ensayo sobre la escritura, ya hablando de los talleres literarios, que se llama Si se oye bien, está bien, es interesante porque acá hay una mesa sobre los armados de los textos, y alguien dijo, Melissa Ortiz dijo una cosa parecida, y me gustaba porque sonaba bien, y el ensayo sobre los consejos para la escritura de Luciano se titula así, Si se oye bien, está bien. Forma parte de este libro editado por China Editora, que es una editorial cercana a Luciano, que se llama Cómo escribir, consejos de escritura. Y entonces, entre otras cosas, decís que para pensar la escritura, decís una cosa así como las reglas cambian, no solo de escritor en escritor, sino de libro en libro. Un libro crea sus propias reglas, sus nociones de buena y mala literatura, la forma que debería ser leído. ¿Y qué nos podés decir entonces de esos cambios, de esas reglas, de aquel libro que presentamos en el Rouget, que seguramente ya ni te acordás que lo presentamos, el logro a estos libros, a este último libro que ganó el premio Clarín? ¿Cómo fuiste pensando esa evolución, esas reglas que van cambiando entre libro y libro? Qué preguntita. Sí, afecta mi trabajo, digamos, porque yo supuestamente sé algo que la gente me paga porque sé, ¿no? Y si digo, si vos me deschavás, como que yo digo que todo es relativo, que me estás dejando sin trabajo, en la primera pregunta de la entrevista. Pero sí, yo cuando empecé a escribir, empecé a escribir en serio, digamos, porque siempre escribí desde que era chico, pero cuando empecé a escribir cuando estaba en la Facu, que lo conocí a Falco, hicimos una revista juntos, y consideré que escribir era como algo que podía llegar a ser. Yo tenía las cosas muy claras, ¿no? Un poco por tener amigos escritores, y con Falco además los dos éramos como de pueblo chico, entonces nos pasó que hicimos una feria en un lugar que se llama el España Córdoba, que es un centro de España, y llevamos a las editoriales que estaban de moda en ese momento, que eran Belleza y Felicidad, Eloísa Cartonera, toda la poesía de los 90, y ahí, por contraste, nos dimos cuenta, digamos, de que no teníamos nada que ver, digamos, fue un descubrimiento, esa clase de escritura que vos por momentos no sabías, era como muy moderna, muy contemporánea, ¿no?
Pero por contraste, los problemas que tenían los porteños no eran los problemas que teníamos nosotros en el interior. Entonces, como que ahí teníamos todo muy claro, había que escribir sobre el lugar de donde veníamos y había que darle como cierto trabajo que le habían dado escritores que eran del interior, poner a Estados Unidos, que nos parecía que estaba bueno que habían hecho con su lugar de origen. Y tenía una concepción del cuento y una concepción de la novela que con el tiempo y con leer mucho se fue relativizando. Y con dar muchos talleres también, ¿no? Porque en los talleres yo siempre pongo reglas, tipo, bueno, me encanta poner reglas arbitrarias, tipo, no se puede empezar un cuento con un personaje que se despierta. Odio un cuento con un personaje que se despierta comenzando, porque lo leo 35 millones de veces, o un cuento donde todo es un sueño, o un cuento que tenga un sueño. También se lo prohíbo. Y después llevo cuentos semanalmente a mi taller, y cada cuento que yo llevo, yo les digo, por ejemplo, no chicos, mantengan un punto de vista para narrar, porque si ustedes cuentan desde muchos puntos de vista, el lector no sabe a qué aferrarse, no sabe cuál es la historia, no sabe cuál es el sentido de la historia. Tengan un maldito punto de vista y quédense en eso, y el siguiente cuento que les llevo tiene 2 puntos de vista, y funciona recontra bien. Entonces yo siempre digo, cuando empiezo mis talleres, que realmente hay algo que se puede enseñar y algo que se puede aprender en la literatura, y hay algo medio del orden de la magia, en el sentido de que vos podés tener una poética y un montón de perspectivas en la cabeza, pero a la hora de escribir, y sobre todo me pasa que yo pensé, ahora tengo 47 y pensé, bueno, va a ser más fácil a los 47 que a los 20. Minga. Es más difícil ahora escribir que cuando tenía 20 años y no tenía tantas cosas en la cabeza.